porque, bueno, tengo que primero dar las gracias a los organizadores por invitarme, pero también darle gracias por poner este descanso después de hablar, porque hablar después de Jorge Carvajal siempre es un mal trago, ¿no? Yo siempre cuando quiero contar cómo es Jorge, le digo, es alguien que se pone y empieza a caer de una catarata, una cascada de sabiduría que va desparramando por ahí, y digo, bueno. Bien, muchas gracias, gracias a todos. Quiero dar las gracias a los organizadores por la invitación a participar. Os quiero dar las gracias también a vosotros que un día de playa estáis aquí para acompañarnos. Y también tengo que dar las gracias a unas personas que aparentemente están ausentes, pero son los que yo he acompañado en este proceso y que me han enseñado bastantes cosas de las que ahora voy a compartir. Por lo tanto, gracias también a ellos que siempre me acompañan, porque cuando tú acompañas a alguien, te deja algún legado, ¿no? Y ese legado es lo que acabas acumulando. Pues un poco de eso es lo que quiero compartir, ¿no? Bien, y después, como lo de la playa sigue estando ahí, por si acaso alguien tiene prisa y se quiere ir pronto, yo he aprendido que una de las formas de dar una charla y poner las cosas en su sitio es empezar por hacer el resumen de lo que os quiero decir. Yo ahora os doy el menú y si alguien se va ya más o menos ha pillado lo más gordo de lo que va la conferencia. Entonces, lo voy a hacer de forma esquemática, son 7 puntos que después intentaré desarrollar y compartir. Y además me tranquiliza que después esta mañana vamos a poder tener un poco de debate y podemos hablar y comentar y me haréis preguntas, porque siempre es más rico el ampliar lo que se dice, ¿no? Bien, entonces, de forma resumida, lo que os quiero decir es, primero, morirse es normal y siempre acaba bien. Luego lo desarrollaré. No me quiero entretener ahora en las explicaciones, pero esa es la primera. Morirse es normal y siempre acaba bien. La segunda es que morir bien es de vital importancia. Y os diré por qué. Después lo veréis. Después, la tercera sería que cada uno se muere como ha vivido. Y desde esta perspectiva, juntando con la anterior, si tú mueres bien es porque has vivido bien, has vivido plenamente, has descubierto quién eras, has dado sentido a lo que has venido a hacer, has compartido aquello que tenías y ahora llega el momento de cerrar la biografía. Y te puedes morir bien porque has vivido bien. Las dos cosas están enganchadas, fijaros. Después, también es importante morirse bien por otra razón más. Y es que cuando te mueres, nunca te mueres solo, pero no te mueres solo, te mueres acompañado. Y te puedes acompañado a diferentes niveles, pero hay un nivel más visible, que es que los que están contigo, que se van a quedar sin ti cuando tú te vayas, van a quedar profundamente impresionados por la forma de cómo te vayas. Si tú te vas bien, les vas a dejar un legado de confianza y de coraje de que esto no es para tanto. Si tú te vas chirriando, resinando, asustado, luego ya veremos que eso puede también acabar bien, pero de entrada puede que se queden bastante impactados de fíjate. Entonces, fijaros qué responsabilidad tenemos con las personas que queremos e incluso de irnos bien. Bueno, otro apunto que voy a desarrollar un poco es que este es un proceso muy interesante. Probablemente es el viaje más apasionante que vais a hacer en vuestra vida. Luego os enseñaré el mapa. Es muy interesante porque en este momento, si sabes percibirlo un poco más allá de la percepción normal que tienes de la realidad, hago un paréntesis para comentaros un pequeño poema de William Blake que dice: estas oscuras ventanas del alma de la vida desvirtúan los cielos de extremo a extremo y te hacen creer una mentira si miras con los ojos y no a través de ellos. Si tú te acercas al proceso de morir no mirando con los ojos sino a través de ellos, viendo más allá de las apariencias, luego os explicaré algunos trucos para poderlo hacer así, te das cuenta que estás en un momento especial, en un momento en que se disuelven la percepción normal de las cosas y se abre una oportunidad para lo luminoso, para lo sagrado, para el misterio
Y eso es algo que te puede dejar una huella profunda en tu propio caminar, que si has acompañado a alguien que le has visto que se va con esta paz, en esta serenidad, con este coraje, esta confianza, deja en ti algo que te ayuda a poderte acercar desde esta perspectiva. Por lo tanto, diría que, y lo digo por experiencia, no porque lo he leído en un libro o me lo han contado, sino por haberlo vivido muchísimas veces, que este es un espacio donde se produce una situación que puede hacerte enriquecer, crecer, madurar, aprender y sobre todo perder el miedo. Y esto es lo que quiero hablar ahora, el siguiente, y es que el miedo y la ignorancia que comparte generalmente nuestra sociedad materialista nos aleja de poder entender y atender bien a los que se van. Y entonces este es uno de los problemas que tenemos, el obstáculo mayor para poder gozar y disfrutar, no solamente del proceso de morir, sino de la vida misma, es el miedo que muchas veces nos bloquea, ¿no? Entonces, como esto va de humanizar, yo quería decir, un poco insistiendo, me ha encantado escuchar a Jorge como siempre, profundizando un poco o completando un poco diciendo cosas que él ha dicho, de que en primer lugar humanizar supone primero de todo reconocer nuestra humanidad, saber quiénes somos, haber descubierto quiénes somos en profundidad, haber descubierto nuestra dimensión trascendente. Somos vulnerables, pero al mismo tiempo somos mucho más que eso también. Entonces, esa dimensión espiritual es la que te ayuda a cultivar y a descubrir cuando estás trabajando en este entorno. Y la última, también os podéis reír, pero es cierta, y es que aunque la gente nos morimos, la muerte no existe. No hay nada que sea la muerte. Fijaros que hemos construido algo que es como un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos y que todos nos acercamos y decimos, uy, uy, uy. Bueno, pues acércate, mírale a los ojos y no hay nada. No hay nada que sea la muerte. Hay un proceso de nacer y hay un proceso de morir. Hay un nacimiento y hay un morimiento, pero la muerte, ¿dónde estás? Esto no es nada. Hay un proceso que está muy bien estructurado, muy bien organizado, muy bien puesto. Claro, desde luego lo que hemos hecho desde Cuidados Paliativos ha sido acercarnos para intentar entender y atender y cuidar ese proceso, como han hecho la gente que cuida a la gente que van a hacer. Esto es un alumbramiento, esto es otro alumbramiento. Y eso es la perspectiva de lo que me han enseñado, la experiencia que he ido adquiriendo estos años trabajando en este entorno y que yo me gustaría compartir. Bueno, aunque supongo que vosotros sois bastante más maduros que la mayoría de los auditorios en los que me dirijo, pero yo suelo, cuando he dicho estas cosas, normalmente suelo parar un poco y preguntar cuánta gente está asustada con esto que acabo de decir o le parece esotérico o fuera de contexto, porque es bastante fácil que eso suene bastante raro, especialmente en los entornos académicos donde yo me suelo manejar, ¿no? Quiero decir que estábamos hablando ahora con Mariano Gastalver, que hemos tomado un café, que cómo evoluciona esto, ¿no? Y yo quiero compartir una cosa, y es que el día 12 de octubre del 2001, en esta sala, organizamos, hace ya casi 15 años, una jornada catalano-balear de cuidados paliativos. Los catalanes y los de las islas nos juntamos para hablar de cuidados paliativos aquí en esta sala. Entonces yo, que era el organizador local, tuve el atrevimiento de montar una mesa sobre espiritualidad en cuidados paliativos. En aquel momento, ahora me confieso, no lo he dicho a nadie, yo tenía algún momento de pensar, a ver, Enrique, a ver si te van a echar del colegio de médicos por hablar de estas cosas. No, ahora lo puedo decir, pero el 2001, hablar de espiritualidad en el entorno sanitario, a ver si me van a llamar la atención. Quiero deciros que estoy muy agradecido de lo que me enseñó mi abuela. Mi abuela me dijo, no tenguis por de res, no temas nada, no temas nada. Bien, y es que el año pasado, os anuncio que el año pasado, el Colegio de Médicos me ha nombrado miembro del patronato científico, a pesar de que he seguido hablando cada vez más de espiritualidad. O sea que... El mérito es de mi abuela, que tenía razón. Bueno, quiero decir que a mucha gente ese planteamiento de que lo que acabo de decir le puede sonar raro o fuera de contexto. Yo quiero decir que mi planteamiento, y ahora voy a hacer una reivindicación académica, no para presumir de nada, sino deciros que todo lo que yo os voy a compartir aquí está elaborado desde una posición académica, científica y experimental, es decir, empírica.
Yo soy un clínico. Un clínico, sabéis que la palabra clínico viene de klinos, en griego, significa cama. Los clínicos son los que están al lado de la cama. Pues yo desde que empecé, pues siempre he estado trabajando en ese entorno. Entonces, he estado 35 años trabajando en el entorno clínico en el ámbito hospitalario siempre. O sea, en cama, no en ambulatorios ni en urgencias, sino al lado de la cama. Entonces, lo que voy a compartir es fruto de la observación y del estudio. El estudio no solamente de los libros científicos y académicos, sino que también del estudio de aquellas tradiciones de sabiduría que están intentando dar respuesta a las preguntas radicales que nos hemos planteado los humanos desde siempre. O sea, no solamente hay que mirar el New England, el Journal of American Medical Association, sino también el Lao Tse, Confucio, Buda, el Evangelio. O sea, ahí hay mucha sabiduría sobre las preguntas que nos hacemos los clínicos, porque la curiosidad de alguien que trabaja en el entorno de la sanidad, sobre todo al final de la vida, es ¿qué es el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué nos tenemos que morir? Esas preguntas no son baladís, son importantes. Y esas intento de responder hay muchísima sabiduría que normalmente hoy ya no accedemos porque hoy nos vamos a Google directamente o esas cosas, pero hay muchísima información que también hemos incorporado. Bien, quiero decir con eso que el planteamiento de donde voy a compartir es la observación contrastada y en el entorno de los cuidados paliativos y la cercanía de la muerte. Antes ha dicho Pedro que yo estuve 10 años en el Hospital Juan Marc, antes había estado en Virgen de la Salud, pero o sea, mi recorrido ha sido, después de 25 años de trabajar como oncólogo clínico, un momento dado me planteé la necesidad de dar un paso más y pasar de tratar los tumores a tratar a las personas y ampliar el espectro de mi objetivo. No solamente la quimioterapia y el tumor. Habíamos conseguido, cuando yo empecé oncología el año 76, soy uno de los dinosaurios que fundamos la Sociedad Española de Oncología Médica, entonces se morían 3 de cada 4 pacientes de cáncer. A cabo de 25 años habíamos conseguido curar el 50%. Y decíamos que bueno, se moría el otro 50%. No es verdad, se mueren todos. Un poco más tarde, pero no. Claro. Pero entonces mi interés fue decir, vamos a ver, pero estos que se están muriendo, hemos conseguido curar el doble, pero esos que se están muriendo lo están haciendo muy mal, porque nosotros estamos mirando para otro lado. Estamos haciendo como que esto no es nuestra competencia. Habrá que buscar, entender y atender eso, ¿no? Bien, ¿y por qué se mete una persona en esto? Un poco, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este, ¿no? Eso me lo pregunté bastante más mayor, porque ¿cómo te has metido en esto, no? Entonces descubrí la raíz un poco de la vocación. Entonces yo me sentía un poco extraño hasta que comprendí después a través de un compañero, un amigo que tengo canadiense, Sinclair, que ha escrito un estudio sobre de qué están hechos de qué pasta está hecha la gente que trabaja en este entorno, qué tienen en común, sobre todo los líderes clínicos que trabajan en el entorno del proceso de final de vida. Y haciendo entrevistas a los líderes clínicos en Canadá, en Edmonton, Alberta, etc., al final resulta que encuentra que en común tenemos una cosa, y es que en nuestra infancia muchos de nosotros hemos tenido una experiencia muy fuerte, impactante, con la muerte. Y que además esto nos ha marcado de manera que hemos tenido la curiosidad, las ganas, y puede ser que sea un impacto extraordinariamente dulce, maravilloso, de ver cómo la bolita se va, que esto es una... o muy duro y difícil. O sea, no necesariamente, en cualquier sentido, ese impacto hace que la gente haya buscado entender qué es eso. Y desde aquí, pues, cuando tú tienes 45 y miras para atrás y dices, ¿qué hago yo aquí? Y dices, ajá, ya está. Bien, pues esta metáfora está descrita ya en la mitología griega. Vosotros sabéis quién era Quirón. Quirón es pues, el que fue maestro de Esculapio, que llamaban el dios de la medicina. Bueno, pues Quirón era un centauro. Estaba engendrado porque, ya sabéis, entonces los dioses eran bastante... Zeus se ve que se encaprichó de una señora, se disfrazó de caballo, al final tuvo para que su mujer no lo identificara, al final tuvo una relación... Bueno, al final nació un centauro que era hijo de Zeus, o sea, era inmortal, y en una de estas batallas con la hidra resulta que lanzaron una flecha, le hicieron una herida con un veneno incurable, y entonces ya tenemos una combinación perfecta. Alguien que es inmortal con un sufrimiento incurable. Este era Quirón. Entonces, ¿qué pasó? Que intentando curarse la herida, que nunca dejaba de dolerle, empezó a estudiar y a intentar entender cómo podía aliviarse esto, ¿no? Y llegó a saber un montón, pero no se aliviaba nada.
hasta que al final la gente sabía que Quirón sabía muchísimo de esto, iban a verle, y Quirón empezó a ayudar a los demás porque sabía un montón y descubrió que cuando estaba aliviando a los demás, su herida disminuía de intensidad del dolor, que la sanación le venía de ayudar a los demás. Esta es la metáfora de los griegos. Pues el sanador herido es aquel que tenía una experiencia que la ha trascendido y que a partir de aquí puede ayudar a los demás, porque en esa ayuda él se siente reconfortado y al mismo tiempo ayuda a cerrar o a aliviar su propio malestar. Bien. Bueno, quiero decir con esto, ya os he dado un poco del perfil, y claro, mi interés por acercarme a este ámbito ha sido no solamente técnico y científico, que no ha dejado de ser técnico y científico, en el sentido de saber qué drogas hay que emplear o qué fármacos o qué cosas, o cómo es la fisiopatología de esto o de más allá, sino también mucho más integrado, mucho más abierto, mucho más humanista de lo que hablamos aquí. Fijaros que esto de la medicina y el humanismo no es reciente. Hay un médico hindú, Sushruta, que hace unos 1400 años dijo: el médico que solo sabe medicina y no sabe nada de la persona que trata es como un asno cargado de sándalo, el sándalo es una madera noble para ellos, que desconoce la riqueza de lo que transporta. Vale. Pues bien, desde esta aproximación integral, por entender eso, me encontré con algo también que lo leí después, pero que yo lo encontré y ahora le encontré las palabras más tarde. Y las palabras son de otro proverbio indio que dice: los vivos cierran los ojos de los muertos y los muertos abren los ojos de los vivos. Me pareció interesante porque había sido mi experiencia. Claro, hay que estar muy vivo, hay que estar muy despierto para que los que mueren te abran los ojos. Porque si tú pasas sin mirar, pasas deprisa, pasas asustado, como que no lo quiero ni ver, seguramente no te vas a enterar de nada. Y eso es cómo nos comportamos la mayoría de sanitarios en este proceso. Eso no es cosa mía. Yo a mis 35 años decía: ¿se está muriendo? Bueno, pues ya me llamaréis para firmar el certificado de función, que ahora yo aquí no hago nada. Claro, esto, pues mira, no sabes. ¿Habéis visto un parto? ¿Habéis estado cuando ven nacer un niño? ¿Aquí es una pasada? Bien, pues acercarse a este final con esta actitud de no miedo, de ganas de entender y de acompañar, es de la misma categoría. Os lo puedo asegurar. Entonces, claro, ellos te abren los ojos, pero tú tienes que ir con no miedo, con confianza y con coraje. Muchas veces esto no pasa porque seguimos viendo la muerte como un desastre, como una catástrofe, como algo que no queremos, que no nos gusta, que no es competencia nuestra, y nos perdemos la parte más interesante de la película. Esto es algo que me parece una lástima que los profesionales, y eso nosotros tenemos... Me dedico a hacer talleres de acompañamiento en la agonía para profesionales para que entiendan la fisiopatología de la desconexión, cómo la agonía tiene la misma estructura muy parecida y opuesta a lo que es el alumbramiento. Cuando una mujer va a tener un niño, empieza en el momento del parto, hay una serie de procesos que todos estamos bien identificados: rompe aguas, aumenta las contracciones, dilata el cuello, todo eso está igualmente bien estructurado, pero además de una forma tan sabia. Pero el mensaje aquí es: cuidado, lo que ves solamente es una pequeña parte de lo que ocurre. Tienes que saber mirar a través de los ojos para entender y ver muy bien lo que está ocurriendo. Bueno, yo me dedico a hacer talleres de esto porque me parece una oportunidad extraordinaria que los profesionales aprendan a perder el miedo y a darse cuenta de la riqueza que es esta experiencia. Ahora, para entrar en este espacio, uno no puede entrar como un elefante en una cacharrería. Uno tiene que entrar consciente de que está entrando en un espacio sagrado. Y para esto tiene que descalzarse. Ahí tienes que ir con humildad, con respeto. Tú no tienes que salvar ni hacer, tienes que acompañar y estar, y con compasión. Humildad, respeto, compasión, y sabiendo que tu papel básicamente es generar confianza para que aquello sea visto como lo que es, no como un desastre, sino como un proceso que está finalizando, y para ahora os voy a dar algunas pistas de cómo se puede completar eso, ¿no? Es decir, en principio, esto se hace difícil a muchos sanitarios, porque ¿yo qué hago allí? ¿Para qué voy a estar? Yo te diría una cosa. Mi experiencia ha sido que al principio no es fácil, no me gusta lo que veo, solamente me quedo con la superficie de lo que veo, tiene un aspecto que me está recordando algo que yo no quiero ver.
Pero si tus ganas de ayudar, tu intención, tu compasión por el sufrimiento y tus ganas de estar allí superan el miedo y te acercas pasando por encima de tus propias limitaciones, esto tiene premio. Y cuando lo descubres, sabes que ahí hay un montón, una oportunidad extraordinaria de sentir, de compartir y de disfrutar, de ver cómo esto puede ser una gozada. Y luego os explicaré el mapa del viaje que os he dicho que era tan interesante. Bueno, lo que pasa es eso, que cuando tú te acercas te das cuenta de que realmente no es que vayas a ayudar, es que eres ayudado. En esa relación se establece, como cualquier relación de ayuda, esa relación donde, dice Martin Buber, un filósofo alemán, dice, en la relación yo-tú en profundidad, cuando se establece una relación profunda entre dos seres humanos, se abre un nuevo espacio que sin pertenecer a ninguno de los dos los acoge a ambos. Dicho de una forma más gráfica por él mismo, Martin Buber dice, a Dios nadie le ha visto, pero cuando alguien sufre y otro se acerca para ayudarle y entran en contacto, ambos entran en un espacio que les transforma a los dos. Esa experiencia es lo que yo he vivido muchas veces en este espacio y en ese entorno. Esa transformación de los dos puede ser lo que llamaríamos, para el propio enfermo, la sanación, la recuperación de su integridad, cuando el enfermo está en la situación de distrés, de malestar, y en un momento dado ocurre algo que hace que él recupere. Me entretendré un poco más adelante sobre esto. Y el que acompaña, tenemos nombre para esto ya en psicología hoy en día, el que acompaña adquiere una experiencia nueva que no tenía antes, una vivencia que le conforta de una manera extraordinaria, que además de gozo, de serenidad, de paz, de bienestar, eso se llama crecimiento vicario. Está el crecimiento del que sana, pero está el crecimiento del que le acompaña. En psicología se llama crecimiento vicario, que es el del terapeuta. Bien, ahora ya voy a empezar a explicar de dónde viene todo eso que os estoy diciendo. Es verdad que esto viene al Juan Marc, allí hay 20 camas, tenemos un índice de unas 220 defunciones al año. Cuando yo estaba allí, estuve 7 años, yo no he calculado cuántos miles de personas tuvimos. Yo no estuve con ellos cada vez que se moría uno, pero sí que tuve mucha ocasión de explorar y acompañar y entender y atender. Pero también la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es una sociedad científica que recoge a más de 1.800 profesionales en todo el país, el año 2004 nos juntamos unos cuantos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, filósofos, agentes de pastoral que acompañan para hacer un grupo de trabajo para intentar, digamos, porque claro, en cuidados paliativos tenemos una definición que dice, pues habla del sufrimiento y de la espiritualidad, pero esto eran unas palabras muy bonitas que no habíamos puesto contenido. ¿Qué significa sufrimiento? ¿Qué significa espiritualidad? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo exploramos? ¿Cómo lo atendemos? Porque los profesionales de esto no hemos estudiado en la carrera. Habrá que hacer algo. Entonces, durante estos 10 años, desde el 2004 hasta el año pasado, hemos estado trabajando, claro que es muy rico porque teníamos las tradiciones de sabiduría que nos nutrían, la información de los otros clínicos, de otros europeos, americanos, que están buscando también entender eso, nosotros mismos, nuestra experiencia clínica y, por qué no decirlo también, nuestra experiencia personal de sufrimiento, que en esto también algunos somos expertos. Con lo cual, al final llegamos a construir una guía, un manual, del que no me quedan prácticamente ejemplares en papel. Está editado el mes de noviembre. Os voy a dar, si queréis, le puedo decir a Pedro, que es de la página web donde se puede descargar. Tiene 260 páginas. Le he dado el único ejemplar que me quedaba a Jorge, que lo guardaba para él. Y se llama Espiritualidad en Clínica, bases para acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Ahí hay, digamos, todo el trabajo para, digamos, desde una perspectiva académica, dar herramientas de cómo es esto, cómo va y cómo se acompaña. Creo que a Fidel Delgado también le llegó una copia. Bien, lo que quiero compartir un poco es eso ahora. De forma resumida, el constructo que hemos hecho durante estos 10 años, la gente que trabaja en este entorno, no me lo atribuyo a mí, lo que estoy diciendo es el fruto de trabajo de mucha gente, entre ellos un concejal de Madrid que se llama Javier Barbero, que está en la lista de Ana Carmena, el número 18. Pues es coeditor del libro y estoy orgulloso de que esté allí. Sé que en Madrid se han quedado sin esperanza, pero no hay que perder la confianza. Bien, entonces, os digo, os voy a plantear 3 cosas, intentaré desarrollar 3 cosas, creo que vamos bien. Sería el itinerario del proceso,
por dónde pasa y cómo va esto. La otra sería las actitudes del que acompaña. ¿Qué es lo que puede hacer que el que está allí pueda facilitar eso? Como el que da a luz, pues el que acompaña al que da a luz, porque el que se da a luz a sí mismo. Sería más o menos esto. Y después también deciros algo de lo que las tareas del que se va, por si las queréis ya tener al día y así no tener que esperar porque esto me parece una oportunidad fantástica. Si tú te sabes el mapa del territorio, la pregunta de examen final, ya vas tranquilo, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que voy a intentar compartir, ¿no? Yo para, si alguien también estaría rápido, la pregunta del examen final es muy sencilla, ¿eh? Tú te encuentras con esa dimensión de ti mismo que normalmente, raramente has conectado con ella, que te dice, ¿te lo has pasado bien? ¿Has gozado, has disfrutado de aquello que tenías para compartir? ¿O has estado asustado, limitado? Porque claro, según lo que tú respondas, te hacen la ola o te hacen ¡oh! Dice, no, es que mi jefe, es que yo tuve miedo, es que no sé qué. Digo, oh, entonces, esto es el infierno. O sea, estos 2 minutos de hacer el ridículo delante de todo el universo por no haber sido quien tenías que ser. Si dices, pues sí, la verdad que... Oh, bueno, venga, palco. Esta es la pregunta de examen final, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Las etapas del itinerario, ¿qué es lo que ocurre para irse? ¿Cómo va esto? Esto no es nada nuevo, ¿eh? Cuando miras un poco para atrás, te documentas con una actitud académica de intentar entender eso y documentarlo bien, te encuentras desde los necrosales, si queréis mirar en Google lo que es, encontraréis un montón de información, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos. O sea, hay muchísima sabiduría de cómo es el proceso y cómo se acompaña en todas las tradiciones. Todas las culturas lo han hecho. Si de hecho hay algo que dicen que nos hacen humanos es el respeto para los que mueren. Parece que es la diferencia entre los primates y nosotros. Bien, más recientemente entre nosotros, en la Edad Media, sabéis que hubo una peste que casi acabó con la mitad de la población de Europa, entre los cuales también estaban los sacerdotes. Y bueno, como en aquel momento todavía tenían bastante claro que eso de morir es de vital importancia, pues resulta que se escribió un libro, que es el Ars Moriendi, el arte de morirse, que, como acababan de sacar la imprenta, pues fue el primer bestseller de la historia. El Ars Moriendi era un libro para enseñar a los ciudadanos normales que cuando se moría alguien, ya que no había sacerdotes porque estaban diezmados, pues por lo menos que tuviera el acompañamiento de alguien que tuviera un manual de cómo hacer eso. Fijaros de lo que os estoy hablando, ¿eh? Bien, pues yo no voy a hablaros del Ars Moriendi, que sin embargo debo decir que un compañero nuestro en Holanda, el presidente del Grupo de Trabajo de Espiritualidad en la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, Carlo Leget, ha recuperado ese texto, lo ha adaptado a nuestra situación moderna y lo están empleando como manual de acompañamiento a nivel nacional en Holanda. Bien, no, yo voy a hablar de el intento de encontrar una fórmula, un modelo reciente, adaptado a nuestro conocimiento, elaborado por médicos, por psiquiatras, etcétera, lo cual no es ninguna garantía, pero es lo que hay. Pero sí desde una perspectiva académica no religiosa, o por lo menos transconfesional, no rechazando ninguna confesión, sino integrándolas a todas y traspasándolas, ¿no? Y bueno, porque claro, la casa de la muerte tiene 1000 puertas, ¿no? Para que cada uno encuentre la suya, no hay que acotar eso. Entonces hemos hecho un marco bastante amplio. Bien, yo quería decir que el proceso de morir se inicia con la conciencia más o menos velada de la proximidad de la muerte, ¿eh? Hay un neurólogo, que además es psiquiatra, que trabaja en el Trinity College en Londres, es Peter Fenwick, que tiene algunos vídeos en YouTube, en inglés, porque es así, y que este hombre se le presentó una persona un día, un paciente suyo como psiquiatra, que le dijo que había tenido una experiencia de estas próximas a la muerte, que había ido, que había vuelto y tal, y entonces dice, esto yo creía que solamente pasaba en California, Dios mío. Un señor inglés de estos que no me digan que es con esto, por favor. Entonces vamos a estudiarlo. Empecé a estudiar, es un hombre, digamos, es un profesor de universidad, es un neurólogo y además psiquiatra, las dos cosas. Este hombre, cuando empezó a curiosear por ahí, a darse cuenta de esto, quedó sorprendido hasta el punto que se fue a la BBC, se fue al Times, puso un anuncio y dijo,
Cualquiera que haya tenido una experiencia de estas, por favor, que me mande un correo y se ponga en contacto conmigo, que estoy haciendo un estudio. Recibió 1.500 historias. A partir de aquí, él ha hecho un poco un resumen, ha hecho una revisión de todo esto, mira lo que hay de cierto. Al final ha sacado un libro que creo que está en castellano también, que se llama El arte de morir, y luego tiene un poco, ha hecho un esquema, un itinerario. Bien, yo os voy a hablar del itinerario de Peter Fenwick, pero antes os quería contar que, bueno, que hay una intuición, porque el primer paso del itinerario de Peter Fenwick es algo te avisa de prepárate que algo te va a pasar. Según el Dalai Lama, la gente que está muy despierta, esta intuición la puede tener hasta 2 años antes. Supongo que los que tienen más miedo a la muerte se les avisa más tarde para que no sufran tanto tiempo. Pero hay un aviso. ¿Y de dónde te viene este aviso? De tu propia conciencia, de tu propia profundidad, de lo que sea, ¿no? Y esta conciencia, claro, entonces depende de cómo te pille, lo maduro que tú estés, te puedes encontrar con muchos niveles. O sea, hay gente que no quiero saber nada de esto, o muchas clases. Yo esto lo he visto en la práctica y este grado de madurez, de aceptación de la vida, de reconocimiento de la realidad, no tiene nada que ver ni con los estudios, ni con el dinero, ni con el poder, ni con el prestigio. Tiene que ver con cómo son las personas. Yo me acuerdo de Mestre Tomeu. Mestre Tomeu era un payés de aquí de Mallorca de unos 80 años, tenía un cáncer de páncreas y era un señor, en fin, delgadito y tal, trabajaba en el campo siempre y entonces, y en aquel momento yo todavía estaba Sondureta abierto y me lo mandaron, vino al Hospital Juan Marc, que estaba muy avanzado, tenía algún dolor y me dijo, me cuesta mucho decirlo esto en castellano, pero bueno, voy a intentarlo. Metge, vos, ¿qué me puedo llevar mal? Doctor, ¿usted me puede quitar el dolor? Le dije, sí. Digo, ya estoy tranquilo. Dice, ¿por qué? Mire, yo, me lo dejo en mallorquín, pero es igual, voy a hacer. Dice, yo creo que tengo algo aquí. Seguramente es algo gordo, porque no me quieren operar. Tiene un cáncer de páncreas infiltrante que no era quirúrgico. Dijo, yo creo que no me quiero, para que veáis el nivel de madurez y de sencillez y de ignorancia también, ¿no? Dice, no me quieren operar porque yo creo que como soy tan mayor, deben creer que mis carnes ya no van a agarrar bien. Ya no ferrará això. Pero si usted me puede quitar el dolor, yo me voy tranquilo porque yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Digo, hombre, cuéntame, ¿y tú cómo has llegado a este grado de serenidad y de aceptación y tranquilidad? Y médico, y la vida, yo voy por el campo, yo no soy tonto, yo veo cómo es. Yo paseo por el campo y veo un almendro y que le ha pillado alguna enfermedad y digo, uy, este almendro ya está tocado. Luego pasan unos meses, hay un vendaval, vuelvo a pasar, ¡pam!, y el almendro está en el suelo. Pues yo, doctor, soy como este almendro. Ahora, el próximo vendaval me va a llevar. Pero yo estoy tranquilo. Si usted me puede quitar el dolor, no pasa nada. Estas historias, cuando tú conoces gente así, que ves que se van con dignidad, con coraje, con confianza y dando lecciones de dignidad a los demás, es una escuela. Dices, pues este hombre no ha estudiado en Stanford, era de Porreras, o sea que, pero la sabiduría la puede tener cualquiera siempre que esté en contacto consigo mismo, ¿verdad? Bien. Lo digo porque los que nos encontramos habitualmente no es esta situación. Lo que nos encontramos es que mucha gente tiene un estado de aferramiento, de miedo, de rechazar la realidad. No puede ser, vamos a buscar otro médico, haremos otra quimioterapia, haremos otro no sé qué, vámonos a Houston, vámonos a Pamplona, bueno, lo que queráis, ¿no? Ese es lo normal. Yo os diría que normalmente mi experiencia me indica que las resistencias a la realidad son un sufrimiento añadido innecesario. Cuando tú aceptas la realidad, normalmente la realidad te lleva. Cuando tú quieres controlar lo que no es controlable porque no depende de ti, lo acabas pasando mal, lo haces pasar mal a los demás y esta resistencia es bastante negativa. Entonces, normalmente, si las condiciones, digamos, físicas se están bien controladas y el paciente tiene una cierta madurez, puede llegar a hacer un proceso, como decía Cicely Saunders también, una mujer que fundó el Hospice de St. Christopher's en Londres, ha sido una inspiración para muchos de nosotros,
vemos como de enfermo pasa del no quiero que pase, no quiero, a, bueno, poco a poco te van llegando información interna, te van llegando, después os explicaré el mapa de Peter Fenwick, qué pasa con esto, ¿no? En las últimas horas está bastante claro que por muchísima gente tiene la visita de alguien querido, que ya no está aquí, y que le avisa de que pasado mañana vendremos a buscarte, o mañana por la tarde, o... Sí, y esto da una paz y una serenidad increíbles. Esto es bastante frecuente. No sabemos lo frecuente que es porque nos hemos atrevido a explorarlo, porque parece que esto no es científico, ni forma parte de los proyectos que están financiados por la industria farmacéutica. Pero sería muy interesante cuantificarlo. Bien, parece ser, dice Peter Fenwick, por las historias que le llegan, que en este momento el tiempo es un poco negociable. Un poco, ¿eh? Oye, ven el año que viene que... No. Puede decir, oye, si en lugar de mañana por la tarde es pasado mañana por la mañana, porque resulta que... Bueno, puede ser, eso es, parece broma, pero eso es lo que cuenta Peter Fenwick, que tiene más experiencia que yo en eso, porque no hemos explorado eso tampoco nosotros, ¿no? Bien, entonces, en ese itinerario, normalmente las etapas que transcurren, muchos de vosotros habéis oído hablar de Elizabeth Kubler-Ross, el año que viene hará 50 años que planteó el modelo ese de negación, caos, la negación, la negociación, la depresión, etcétera, etcétera. Bien, todo eso está un poco pasado, quiero decirlo porque hay que darle las gracias a Elizabeth Kubler-Ross por lo que hizo, pero después de ella han habido como lo mínimo, yo he revisado unos 18 modelos más de otros autores que proponen. Al final, para no complicarlo, hemos hecho una síntesis muy sencilla y es que todos los modelos tienen algo en común. Y es que el itinerario, nos basamos básicamente en uno de Kathleen Dowling-Side, que es una mujer que trabaja en California, en Florida, y que tiene una experiencia muy potente en meditación, tiene fundamentos desde el modelo sufí y desde el budismo, y ha hecho un acompañamiento y al final le ha llevado a escribir un libro precioso que no está traducido al castellano, que se llama La gracia en el momento de morir. Cómo nos transformamos espiritualmente cuando morimos. Bien, pues este modelo de Kathleen Dowling-Side, que es el que de alguna manera recogemos en este libro que os he recomendado antes, es que las etapas son muy sencillas y además son las etapas de cualquier crisis. Todas las de Elizabeth Kubler-Ross, de negación, negociación, ira, depresión, todo eso están en una que se llama caos, sufrimiento, me resisto, no quiero que pase, luchamos, bien. Cuando se agotan las resistencias y llega un momento que esto ya no se soporta, la siguiente fase es entrega, surrender, aceptación, que sea lo que Dios quiera. Hágase en mí tu voluntad, lo que quieras. Y cuando haces esto, lo interesante es que en ese momento te encuentras que trasciendes. O sea, cuando tú sueltas, no te caes. Algo te sostiene y te transporta a un nivel de conciencia de una belleza, de una paz y de un gozo increíbles. Caos, aceptación, entrega, trascendencia o sanación. Esas son las tres etapas, es lo que hay. Y eso en todas las revisiones bibliográficas y en la experiencia clínica. Hay ahora mismo varios artículos de una médico en Suiza que trabajando con los enfermos en el hospital en paliativos identifica las fases a través de hablar con los profesionales y con la familia, intenta ver qué hay de esto y qué porcentaje de gente, porque claro, que esta fase final de gozo, de bienestar, de paz, de serenidad, la veamos o no la veamos, depende de dónde ocurra. Pero las últimas horas pueden ser aparentemente de mucho lío o de mucha paz. Y de cualquier manera, cuando deja de respirar, eso parece que no acaba aquí. Lo decía antes Pedro, yo estoy bastante en contra de esta moda que viene de Estados Unidos, de hablar del end of life care, la atención al final de la vida. Yo digo, hombre, esto es un poco prepotente, ¿no? La vida no se acaba tu biografía, bueno, pero eso no es como para ponerse tan serios, ¿no? O sea, al final de la vida, hombre, no, al final de la biografía, ¿no? Bien, entonces, en el proceso del caos, la parte más importante es que hay ira, hay negociación, hay rabia, hay ansiedad, hay miedo de ser engullido, ¿no? Hay desesperación. Todo eso es apego, resistencia y lucha, que lo que hace es pues, mucho sufrimiento que
que no llega. Cuando la enfermedad está claro que tiene una evolución, y además los médicos, los profesionales, sabemos cuál es el itinerario, lo que es bastante canalla por parte del sistema es jugar a parecer que no va a pasar nada, que se va a curar y seguir insistiendo haciendo cosas, porque ¿cómo le voy a decir que no hay nada más que hacer? Diane Meyer, que es una profesora americana que tiene un centro de investigación de cuidados paliativos, tiene un vídeo en el que cuenta que una amiga suya dijo: Diane, tengo un cáncer, tiene un cáncer de mama avanzado con afectación meníngea, y era una situación muy avanzada. Y dice: la doctora, la oncóloga, me está proponiendo un tratamiento, pero yo no la veo muy segura, no estoy muy seguro. Dice: ¿por qué no hablas con ella, tú que eres médico y eres amiga mía, y le preguntas a la doctora a ver si me lo tengo que poner, ¿no? Porque yo no estoy cansada de quimioterapia y tal. Dice Diane, yo llamé a la oncóloga y le dije: oye, pues soy amiga de la paciente y tal. Dice: sí, un desastre, un caso, no podemos hacer nada. Dice: no, pero me ha dicho que le vas a poner quimioterapia. Dice: intratecal, además, por punción lumbar y tal. Dice: sí, pero esto no dará nada. Dice: ya. Y entonces dice: yo tuve que respirar un poco antes de contestar, porque pensé: ostras. Y entonces esto, ¿por qué se la pone? Dice: ¿por qué no quiero que crea que he tirado la toalla? Esto pasó en Estados Unidos y pasa cada día aquí. Es decir, esa es la actitud: no quiero que crea que he tirado la toalla. Tenemos colgado en el Centro de Coordinación de Cuidados Paliativos un vídeo de una hija de un paciente que falleció en un hospital de esta comunidad después de una situación muy dura, muy dramática. Ella me lo contó, es una enfermera, había trabajado en paliativos y me dijo lo mal que lo había pasado ella y la familia, y yo le pedí si se atrevería a contárselo públicamente. Hicimos un vídeo, lo hemos colgado en YouTube, lleva 2.400 visitas porque denuncia claramente desde el miedo del enfermo, desde el querer luchar hasta el final, cómo se puede encanallar el tema y hacer que la gente sufra más allá de lo necesario. Bien, pues esa es la realidad, que el sistema está desde el miedo a que no queremos que se muera, porque ¿cómo vamos a decirle que no hay nada más que hacer? Pues vamos a seguir haciendo lo que no hay que hacer porque no hay nada más que hacer. Pues mira, es que lo que hay que hacer es otra cosa, y es cuidar a la persona y dejar la enfermedad. La enfermedad no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que hay una persona que está cerrando su biografía y además tiene una familia y tiene unas prioridades y unos valores y tiene una dignidad y merece ser atendida, y qué es lo que quiere, cómo lo quiere y dónde quiere que lo hagamos. Y eso no es poca cosa. Esto no es no hacer nada. Esto es hacer lo que se necesita. Bien, pues de eso va, ¿no? Bueno, pues en el momento del caos, el trabajo fundamentalmente es, para los que están, los que acompañan, es respetar, entender y, hasta la medida que podamos, facilitar, acoger eso y facilitar que pueda soltarse. Que lo llevemos de esta etapa, que dure poco tiempo, que pueda llegar a la aceptación, a la entrega. No lo podemos arrastrar, ni hay que hacer intervenciones de como que suelta, afloja. No. Simplemente no hay que decir, hay que estar, hay que acompañar y hay que facilitar. Cada uno tiene sus resistencias, cada uno tiene sus miedos, cada uno tiene su sombra, cada caso es complejo y no podemos ahora simplificarlo, pero sí deciros que básicamente luego os diré las medicinas que empleamos para que este espasmo, este caos, suelte, afloje, se entregue y entre en lo que llamamos aceptación. La aceptación es el momento en que la persona se da cuenta que ya no puede contra eso. Entonces empieza a entrar en un espacio donde hay una realidad dual. Está aquí y está en otra parte. Está soñando, empieza a emplear un lenguaje simbólico, está viendo cosas que los demás... Claro, aquí el peligro es que desde un modelo físico, mecanicista, biomédico, pensemos: está delirando, haloperidol, midazolam, venga. No. Este es el proceso normal. Cuando la embarazada está con contracciones, no dice: está convulsionando, le den un anticonvulsivante. No, hombre, déjalo, es que ¿cómo va a parir si no tiene contracciones? Faltaría más. O sea, las contracciones aquí es que en este momento hay que entender que empieza a estar entre dos aguas. Y en este entre dos aguas, eso también Peter Fenwick lo describe muy bien, pues está empezando y en estas entre dos aguas puede encontrarse con sus gozos y sus sombras. Y cuando hay sombras puede haber cierta inquietud que se puede serenar perfectamente, en la mayoría de casos, si el que le acompaña, el que está con él, está tranquilo, está presente, es auténtico y desde el cariño lo toca, lo acoge y le dice:
Estamos aquí, todo va bien, le llama por su nombre, porque cuando es un cuadro de insuficiencia cerebral, está empezando a desconectarse, el córtex ya no funciona como antes, la persona está desorientada en el espacio-tiempo, a lo mejor no sabe si tú eres su hija, su madre o su abuela, te da un nombre que no toca, pero eso no es que haya que poner un medicamento, es que esto es lo que toca, es lo que hay. Cuando lo has visto, lo has entendido, lo que tienes que hacer es respetar eso y procurar que si hay cierta inquietud, transmitir confianza, transmitir ternura, transmitir afecto y conexión. Esa conexión que tiene con nosotros es importante desde el cariño. Tal. Bueno, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, desde Tonglen, hay muchas otras cosas que no voy a entrar ahora, pero sí que llega un momento que su conciencia normal, la que nos manejamos en este espacio-tiempo, deja de funcionar y empieza a funcionar una conciencia que le observa a sí mismo a través de su propia mente, su conciencia testigo, y empieza a poder ver la historia suya y ahí elabora. Y ahí están pasando cosas que hay que respetar, que ese es un momento extraordinariamente interesante, donde tienes que crear el entorno de confort, de calidez, porque él está haciendo un viaje apasionante. Y llega un momento que la tercera etapa, después de haber pasado por esta aceptación y esa entrega, es de paz, bliss, gozo, bendición. Es wow. Bueno, si hay enfermeras aquí, he visto algunas, y han acompañado, saben de qué estoy hablando. En esta habitación ayer había un lío de mucho cuidado, hubo un insomnio, 2 días de insomnio, el enfermo está agitado. Y hoy, ¿qué ha pasado? En esta habitación hay una serenidad y una paz, dan ganas de quedarse aquí. Porque ¿qué está pasando aquí? El enfermo sigue respirando, no se ha muerto todavía, pero le ves una cara que ha cambiado. Bien, eso no es el 100% de los casos, pero sí que un buen porcentaje. ¿Y de qué depende? Pues ya os lo he dicho, cada uno se muere como ha vivido. Entonces, nosotros tampoco como profesionales somos responsables del resultado final, porque él nos viene con su biografía hecha. Lo que sí es importante, cada uno de nosotros debe cultivar nuestra biografía para poder estar en este espacio bien, ¿no? Bueno, entonces ese espacio de trascendencia, lo que sí queda es esta paz, esa tranquilidad que a los que quedan les deja una memoria extraordinariamente gozosa de esto. Yo tengo amigos, una amiga médico que su padre falleció en una clínica privada, su madre falleció en una clínica privada, su padre falleció con nosotros y me dice, Enrique, cuando paso por esta clínica, cambio de acera, porque todavía me llega lo mal que lo pasamos ahí con mi madre. Y aquí a Juan Marc vengo de vez en cuando a traer pasteles a las enfermeras porque todavía tengo el buen rollo de lo bonito que fue aquello que pasó aquí con mi padre. Esa experiencia no es baladí, o sea, sabéis que hay muchas cartas de agradecimiento a las familias y es porque se quedan positivamente tocados de la experiencia de la persona que ha acabado bien, ¿no? Bueno, todos estos modelos ponen de manifiesto que hay un proceso de crecimiento y transformación, donde básicamente se pasa por perder la conciencia normal, disolver el ego, disolver ese personajillo que cree que controla todo y que a menos estas personas que han entrado en contacto con su profundidad durante su periodo de su vida y saben que esto está, pues es algo que normalmente les facilita mucho. Mirad, yo también me he dado cuenta y he visto que las creencias en este momento se desmontan rápidamente. Lo que tú creas está en la parte más superficial de la corteza, que es lo primero que se pierde. Eso no te sirve mucho en este momento. Te sirve lo que has experimentado, lo que has vivido, lo que te han querido, lo que tú has querido, lo que has compartido. Mira, os voy a contar otra historia porque yo creo que a veces las historias son tan ricas como cualquier teoría. Mira, tuve un paciente que se llamaba Roy, era un paciente inglés, tenía unos 75 años, pelo blanco y tenía metástasis óseas, tenía una afectación de la columna vertebral y me lo trajeron al Hospital Juan Marc, tenía una habitación con terraza fantástica y tal. Su esposa y su hija vivían, creo que en Pollensa, y lo que hacen los ingleses, ¿no? Que bueno, eso, pues la esposa y la hija venían a las 4 de la tarde con el autobús, se tomaban el té y unas pastas con él y a las 8 se iban. Y Roy estaba con nosotros todo el día y era nuestro... Entonces él se iba deteriorando, prácticamente estaba paralizado de aquí para abajo y un momento dado hizo una compresión, hizo una paraparesia, teníamos que afeitarle, teníamos que darle de comer a la boca, pero era una persona que a mí me parecía entrañable, me parecía muy interesante y además yo, pues una de las riquezas que tenemos, lo que hacemos palliativos, nuestra tecnología es el tiempo.
Nosotros no podemos ir deprisa, porque si no, no podríamos hacer nada. Entonces yo recuerdo que pasaba mucho rato con él en la habitación hablando y tal, y un día me dijo, he soñado que estoy en una cárcel, tenía una pesadilla terrible, estaba en una cárcel, no podía salir. Y digo, pero Roy, es que esto no es que lo hayas soñado, es que tu cuerpo en este momento es como una prisión. Pero tú sabes que no eres un cuerpo solamente, ¿no? Eres un senderista, has paseado por todas las montañas de la Sierra de Tramontana, todo eso está en ti. Puedes, desde esta habitación, recordar esto, tienes un montón de vida interior que puedes explorar, aunque es verdad que estás en una prisión, si te limitas a tu cuerpo, ¿no? Y entonces empezamos a hablar y me dice, qué suerte tengo, qué bien estoy aquí, ¿cómo me ayudáis? Entonces me mira a los ojos y me dice, te voy a hacerte una pregunta, ¿por qué es que me tratas tan bien? Entonces yo me quedé sorprendido y en aquel momento lo miré y descubrí y le dije, ¿te puedo contar un secreto? Es que física y moralmente eres clavado a mi padre. Me recuerdas tanto a mi padre, cómo afrontaba las dificultades y tal, que ahora mismo me acabo de dar cuenta de que por eso te cuido tanto. Entonces nos emocionamos los dos. Y él me dijo, gracias. ¿Te puedo contar yo un secreto? Después me dio permiso para contarlo. Por eso lo comparto ahora. Y dice, mira, yo cuando estaba en la mili, hablamos en inglés, entonces algunas cosas las pillé un poco. Dice, cuando estaba en el servicio militar, a un buen día, estábamos en la montaña y tal, nos pidieron voluntarios para ir a limpiar y a cuidar la ermita, la capilla, o bueno, algo así, que estaba lejos del campamento. Y todos, bueno, en aquel tiempo, joven, yo me apunté, me planté y me fui, me mandaron solo allí, los demás se reían. Yo estuve una semana allí, solo, pero lo que me pasó allí, lo que yo viví, la experiencia de gozo, de plenitud, de belleza en la naturaleza, es una cosa tan extraordinaria que cuando vinieron a buscarme me parecía que había pasado un día. Dijo, ya ha pasado una semana. Dice, Enrique, yo sé que este sitio existe y es donde voy a ir cuando acabe aquí. O sea, él tenía una experiencia fundante, una experiencia transpersonal y eso le daba una confianza de poder soltar. Yo lo que quiero decir es que la gente que cree en esto, en lo de más allá, poca consistencia. La experiencia, la vivencia, lo que has amado, lo que has tenido, lo que has compartido, eso te da solidez para soltar, ¿no? Bien, entonces la aceptación es eso, soltar y entregarte confiadamente. Bueno, si hemos visto un poco de itinerario, el mapa es caos, lucha, no quiero, aceptación, me entrego y descubrir que algo te sostiene, que no te caes, pues ese es un poco el plan. Entonces, ¿cuáles serían las actitudes de los que acompañan? De forma muy breve, y eso está recogido en este libro, que es un poco el fruto del trabajo, el terapeuta, la persona que acompaña, especialmente aquí esto va dirigido a los profesionales, pero cualquier persona puede encarnar estas actitudes. Estas medicinas no están en la farmacia, no entran en el seguro. Serían básicamente tres, que hemos identificado como hospitalidad, presencia y compasión. La hospitalidad es la virtud de abrir sin miedo tu casa a los otros para acoger al peregrino cansado sabiendo que esto es tu salvación. Pasa que tú, para abrir tu casa a otro extraño, tienes que tenerla un poco ordenada, porque no vas a enseñar si no estás un poco en orden por dentro. Lo primero es que tienes que tener eso, ¿no? Y, bueno, tampoco tiene que preocuparte mucho que te ensucien un poco el sofá, porque también puede pasar, que a lo mejor en este encuentro con alguien que está sufriendo puede tener que hacer algo de limpieza, porque algo te ha tocado, te ha pasado algo. Pero sabes siempre que te puedes reconstruir y te puedes arriesgar, porque merece la pena. Tienes que ser capaz de crear un lugar libre, sin miedo para el otro, sin juicio, de aceptación incondicional, para que el otro se sienta acogido. Esta es la actitud básica de acoger al otro, no juicio. A veces es difícil, a veces te encuentras con un maltratador, con alguien que piensas decir, bueno, hay que aquí aplicarlo de distinguir lo que es su comportamiento de la persona, él no ha sabido más, como decimos normalmente, y ahora voy a decir una grosería, un hijo puta es una persona mal informada de sí misma. Sí, no sabe quién es.
no sabe quién es, porque quizá en la vida, las cartas que le ha tocado, no ha descubierto quién era, ni ha podido aprenderlo. Le han tratado tan mal desde pequeñito que creyó que él merecía ser maltratado y él tenía que maltratar a los demás. Y eso, cuando miras con compasión y comprendes, te das cuenta de que pobre. Es verdad que cuando se comporta mal puede hacer daño y su comportamiento no merece ninguna aceptación, pero él sí. Entonces hay que hacer ese trabajo para poder acompañar, porque en este momento no estamos para juzgar a nadie, ¿no? Bueno, la otra es la presencia. Os voy a hablar de esto. Es lo que cultivamos cuando meditamos. Es lo que cultivamos cuando estamos absolutamente nosotros mismos. Tú tienes que ser alguien donde el otro, en mitad del caos, en mitad del lío, se pueda agarrar porque encuentra algo sólido, que no le juzga, que está presente y que además tiene una actitud compasiva. El abrirte, estar absolutamente presente, anclado profundamente en lo que tú eres y con una actitud compasiva, hace que el otro encuentre este espacio para elaborar. Sabéis ya todo esto de las neuronas espejo. Eso crea un clima y cuando es no un médico, sino el médico, la enfermera, el psicólogo, la auxiliar, la trabajadora social, juntos, trabajando en red, somos capaces de crear un clima donde lo más difícil se transforma. Y esa es mi experiencia, y es la experiencia de todos los que trabajamos en este entorno. Entonces, esa actitud y la compasión, nada, muy poca cosa, porque eso ya sabéis mucho de esto, básicamente es la empatía en acción. Es emplear la cabeza y las manos movidas por el corazón para sacar al otro de su malestar, al otro que lo has identificado como alguien de tu propia especie, alguien que es como tú. Bueno, yo tengo muchos amigos budistas, hay muchísimos arquetipos de la compasión, Avalokitesvara, Tara. A mí me gusta también, estamos aquí, pues hablar del arquetipo de la compasión en nuestra tradición, que es el samaritano. Si os acordáis, básicamente, el samaritano va por el camino, va despierto, atento, se da cuenta, porque si vas dormido no te enteras, por lo tanto, estar despierto, estar atento, mindful, y después encuentras a alguien que está sufriendo en el camino. El verbo que emplea el Evangelio para describir cómo se siente el samaritano, el verbo dice splagnozomai, splagnos, o sea, las vísceras, se le revuelven las vísceras, se conmueve por dentro, se da cuenta de que pero no se queda ahí, sino que a partir de aquí empieza a actuar. Todos los verbos que emplea después son de acción. Se acerca, lo limpia, le pone vino y aceite en las heridas, lo sube al caballo, se lo lleva a la hospedería, financia el tratamiento continuado, le monta Entonces, todo es acción, pero el primer paso es estar despierto, conmoverte. Indignarte también, un poco. Es decir, el sentido de esto no puede ser así, esto no puede ser, hay que hacer algo. Y entonces hacer, pero desde esta pasión por ayudar al otro que sientes que mañana puedo estar yo aquí o ayer estuve yo aquí. Porque nuestra fragilidad también es compartida, igual que nuestra dignidad. Somos dignos, pero somos frágiles. Pero también la solidaridad nos puede permitir acompañarnos, ¿no? Entonces, bueno, de la compasión, deciros que otra cosa muy importante es que la compasión tiene que ser entendida como la actitud que tú aportas, pero sin esperar nada. Tú no lo haces porque eres bueno, ni lo haces porque quieres que te digan que bien tú lo haces. Y después tampoco eres responsable de los resultados. Tú puedes hacer todo lo que puedas y pasa lo que tiene que pasar. Y a veces te va bien y a veces no va bien. Si va bien y te dicen que bien lo has hecho, no te lo creas para ti, porque no lo has hecho tú. O sea, desvío de llamada y bueno, esto. Yo pasaba por aquí y pasó esto. Yo pasaba por aquí y pasó esto. Y si no ha ido bien, tampoco me siento yo culpable porque yo no he hecho nada mal. Yo he hecho todo lo que he sabido y luego pues ha ido como ha ido. ¿De acuerdo? Eso libera mucho los equipos, porque no os podéis imaginar la cantidad de exigencia de la gente que trabaja en este entorno. Y hay que ir con cuidado para que no se flagelen mucho a veces, ¿no? Bueno, y un poco también, ya para acabar, las tareas del que se va. El que se va, ¿qué tiene que hacer para poder hacer eso? Yo creo que brevemente, también muy ya en plan telegráfico, tenía que aceptar lo que ha vivido, tanto los gozos como las sombras. Tú no puedes aceptar la muerte si no aceptas las cosas que tienes pendientes. Tienes que llegar sin cuestiones pendientes. Por lo tanto, y eso no hay que esperar a morirse, sino hay que tenerlo al día. Estar al día en todo lo que es importante. O sea, aceptar lo que está pasando, lo que te ha pasado, tenerlo integrado y aceptado.
Aceptar lo vivido, conexión con lo querido, es decir, en este momento las personas que me importan me gustaría que supieran y que me acompañen, porque yo me siento frágil, vulnerable, y lo que me da más confianza, más serenidad y más paz es tener cerca a aquellos que son importantes para mí. Fijaros lo importante que es las habitaciones individuales en los hospitales para la gente cuando muere, o la intimidad de la familia, o que eso es algo que muchas veces no cuidamos, ¿no? Y después la tarea es aceptación de lo vivido, conexión con lo querido, y lo último es entrega a lo pertenecido. Porque aunque tú no te lo creas, algo te sostiene desde que naciste. Tú no te has dado la vida a ti mismo y ahora mismo cuando te sueltes te vas a encontrar, ¿no? Te vas a encontrar. Decía yo a algún enfermo con los que ya había cogido confianza. ¿Tú crees que hay algo más después de esto? Yo creo que no, doctor. Y digo, pues menuda sorpresa te vas a llevar. Dice, ¿y usted cómo lo sabe si no se ha muerto? Y hombre, porque como yo no tengo miedo, me acerco mucho. El que estaba en esta cama antes de irse, pues cuando se fue, dejó abierta la ventana hacia donde iba, me llegó el perfume de donde estaba y es una pasada. Bien, entonces los que le acompañan y los que le quieren, ¿qué tendrían que hacer? Pues básicamente aceptar que esto es un alumbramiento, que esto es un parto. Cuesta, no es fácil. Yo no estoy pintándolo. Es decir, hay un momento, si tú pudieras entrevistar al que acaba de nacer y le preguntaras cómo te encuentras, te diría, bueno, ahora bien, pero he pasado un rato, menudo rato, ¿eh? No sabía si podría salir. Pero ahora veo que tengo una madre, una familia, joder, qué pasada, ¿no? Pero, claro, no es fácil. Y entonces, ¿quién es la madre del que tiene que nacer aquí? ¿Quién es? Los que le quieren, la familia. ¿Y qué hace la familia normalmente? ¿Qué hacemos? Pues, ¿cómo decir? No está embarazada. No, estos son gases, no va a pasar nada. ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Estás de 9 meses. Prepárate. No, que ahora verás, pondrán un tratamiento nuevo y todo esto se deshinchará. Hombre, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo es posible? Pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Da risa, pero es lo que estamos haciendo. No nos preparamos, no queremos verlo, no queremos saberlo, que no solo diga, que no lo sepa. Oiga, entonces, ¿cuál es el trabajo de la familia? ¿Qué se dice a la mujer cuando tiene que dar a luz? ¡Empuja! ¡Empuja! Empuja es, dile, te quiero, gracias por lo que hemos compartido, te puedes ir. No hay que decirle, no te vayas, no nos dejes. Porque los lazos de cariño que no se ven, como tampoco se ven las ondas de televisión o de radio, pero existen, el otro puede percibir que no tiene permiso para irse. Entonces, el no te vayas, no nos dejes, por favor, eso es una anti-invocación. Hay que hacer todo lo contrario. Es, te queremos, entendemos que ahora es hora de irte, te damos gracias por lo que hemos compartido, vete tranquilo, sin ti, todo lo que nos has enseñado, lo que hemos aprendido, nos va a ayudar mucho a seguir y tú tienes que irte ahora. Eso es lo que tiene que hacer la familia si quiere de verdad acompañar. Lo otro es retrasar, liarla y montar en fin, aumentar al final, te pongas como te pongas, las cosas son como son. Y la realidad, el sufrimiento más gordo que hay es la resistencia a la realidad. Cuando tú entiendes la realidad, la aceptas y te dejas llevar por ella, ves que las cosas están muy bien puestas. No me da tiempo tampoco de hablar mucho más, pero me gustaría transmitiros que el proceso de agonía está sabiamente estructurado. Cómo el cerebro se desconecta primero del propio cuerpo, cómo el enfermo se está ahogando y tiene una saturación de oxígeno miserable, está cianótico, está azul, pero él no tiene ni pizca de percepción de ahogo, está en otra dimensión. Entonces, si la familia no se le explica que no hace falta llevar oxígeno. Yo cuando doy conferencias a los hospitales, un poco en plan provocador, digo, aprovechando si está el gerente sobre todo, digo, un buen indicador de lo bien que se muere en un hospital es saber cuánta gente muere con el oxígeno y el suero puesto, porque esto es un índice de mala praxis. Nadie necesita suero ni oxígeno para morirse. Es más, molesta, incordia, alarga y encharca y la lía. Seamos valientes, no hagamos como que quitemos lo que no necesitamos y pongamos la familia, pongamos a los acompañantes y hagamos lo que hay que hacer. Pero es que se va a ahogar. Hombre, claro que se va a ahogar. Nadie se muere sin ahogarse. Es que faltaría más que no se ahogara. Es que lo que estamos esperando es que se ahogue. Hombre, por favor. Claro, pero es que sí,
ayudar a la gente a ver las cosas con nuestros ojos, más allá de los ojos. Y de verdad es que él está muy tranquilo ahora mismo. Es verdad que tiene unos estertores horribles. ¿Podemos ponerle algún medicamento para que este ruido no os moleste tanto a los familiares? Aunque si se lo ponemos, a él le va a producir sequedad de boca, porque es un medicamento para producir sequedad, para que no haga ruido. A él daremos ¿prefieres que él tenga sequedad de boca? A lo mejor no se da cuenta porque ya está muy desconectado, pero acepta que este ruido a él no le pasa nada. Es decir, si cuando lo sabes ver, es una maravilla cómo está de bien organizado. Sin embargo, no hemos aprendido nada porque hemos huido de eso como que eso es algo que no nos gusta. Bueno, pues escuché, así estamos de ignorantes, ¿no? Bueno, yo para acabar decir eso, que hace cientos de años que en el Eclesiastés se dijo que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para recoger, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, y hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y el tiempo para morir tiene que ser propiedad vuestra. No os lo dejéis arrebatar por ningún médico, ninguna enfermera, ningún sistema de salud. Vosotros debéis ser propietarios de este tiempo y decidir cómo queréis que acaben las cosas, a quién queréis dejar las cosas, cómo queréis que sea vuestro funeral, cómo queréis que se os recuerde, cómo queréis entrar ahí, dónde queréis hacerlo. Porque esto es vuestro principio de autonomía. Si desde el miedo os dejáis llevar, podéis acabar en cualquier unidad de intensivos lleno de tubos y de aparatos, siendo un pedazo de carne conectado a muchas máquinas que no tiene tiempo de ver a sus familiares porque no los dejan entrar más que un ratito. Yo no digo nada en contra de los cuidados intensivos, Dios me libre de lo bien que trabajan, pero sí del encarnizamiento que muchas veces llevamos a nuestros pacientes innecesariamente. Bueno, hay bastantes pistas de que esto no se acaba, hay mucha información. El mundo materialista en el que vivimos ya se encarga de mantenernos en la ignorancia de esto, porque estamos en una sociedad donde si tú te centras en comprar y en gastar y en consumir, vertido hacia el exterior, para no descubrir quién eres ni lo que tienes dentro, pues entonces ahí te pueden vender de todo y estamos metidos en un lío completamente perdidos. Cuando tú exploras y buscas hacia ti y dentro de ti y buscas y encuentras, pues ya lo de fuera, que poco te pueden engañar, ¿verdad? Pues ese es el proceso de maduración que hablaba antes Jorge y que lo ha descrito también, ¿no? Entonces, yo creo que en ese proceso, el acercarse, si tenéis la oportunidad de acompañar a alguien querido que se tiene que ir, y de lo que os he podido decir y algo que podáis leer más, os ayuda a poder estar allí viéndolo con otros ojos, sabiendo que es verdad, que es difícil, que es duro, que cuesta, pero se pueden controlar los síntomas. Hoy los médicos, los enfermeros, los sistemas de salud, tenemos muchos recursos para aliviar el dolor físico, y el sufrimiento está básicamente centrado en lo que no he vivido, que ahora es cuestión de aceptarlo, lo que creo que he hecho mal, es cuestión de perdonarlo, o si esto está resuelto, puedo irme tranquilamente. Entonces, acompañar a vuestros familiares desde esta perspectiva os puede dar una lección, un aprendizaje de algo que os va a llevar a saber de saborear, no de haber leído o haber escuchado una conferencia, sino de haberlo experimentado. Y eso os va a dar una fuerza extraordinaria, porque el miedo no lleva a ningún sitio. Mirad, el miedo es lo que emplean normalmente las dictaduras para acojonar a la gente y tenerlos dominados, ¿no? Yo no sé si habéis visto la película Las hadas de la vida, que era de un médico mallorquín, y tuve la oportunidad de participar contando un chiste, que os voy a contar ahora para que os reáis un poco para acabar bien, porque os he visto muy serios todo el rato. Y es que había un cura que estaba predicando y decía, con todos mis respetos a los sacerdotes, pero este concretamente era de Bilbao, y estaba allí en Galdácano, me parece que era, dice, porque el infierno es el llanto y crujir de dientes. El infierno es el castigo eterno. El infierno es terrible. Salta uno primera fila y dice, oiga, si hay que ir al infierno se va, pero no nos acojone, coño.
ya para acabar de forma un poco más dulce y menos grosera, voy a tomar un poema muy sencillo de Rabindranath Tagore que me encanta y que es muy sencillo, que dice: la muerte no es la oscuridad, es simplemente apagar tu linterna porque ha llegado el amanecer. Gracias.